¿Qué tal? Buenas tardes. Es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este es el módulo Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos, reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi nombre es David Daniel Hernández Rosas, con número de matrícula 190-122-77, con fecha hoy 28 de febrero del año 2023. Este es el caso Radilla Pacheco contra México. Explicación de los hechos. Los hechos del presente caso se refieren al señor Radilla Pacheco, quien era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero. El 25 de agosto del año 74 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posterior a su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. Los familiares de la víctima impusieron diversos recursos a fin de que se investiguen los hechos y sancionen a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisprudencia penal militar. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron los responsables. Explicación del proceso ante la comisión con fecha de remisión del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de marzo del 2008. Petitorio de la Corte Internacional solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana. Petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes solicitaban a la Corte que declare al Estado responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 6 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en acordancia con los artículos 2 y 11 de la Corte Interamericana de Defensoría Pública, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, alegaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. El análisis de los razonamientos expresados por la Corte, los derechos de la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personal en relación con el artículo, la obligación de respetar y garantizar los derechos, y los artículos 1, 2 y 11 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. Derechos a garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar medidas de derecho interno y los artículos 1, incisos A y B, el 9, el 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. La Corte Interamericana ya estableció que la obligación de investigar los hechos, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de los derechos humanos en un compromiso que emana de la Convención. También se investigó sobre la falta de investigación diligente y efectiva en el ámbito penal, el tipo penal aplicado en la consignación del juez sobre la desaparición forzada de personas es un fenómeno diferenciado, caracterizado por la violencia múltiple de varios derechos protegidos en la Convención. El plazo razonable de la duración de las investigaciones, de acuerdo al artículo 8.1 de la Convención Americana, establece que uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Derecho a la participación en el proceso penal. La jurisdicción fue competente. El recurso efectivo para impugnar la competencia militar también está esclarecido en el artículo 25 de la Convención. La justicia militar en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. La competencia de la Corte Interamericana para determinar la validez de una reserva a la luz del citado artículo 19 deviene claramente en el artículo 13 de dicho instrumento. Se deben adoptar disposiciones de derecho interno en relación con el artículo 7.6. La Corte valora positivamente los esfuerzos de México por adecuar, sin embargo, actualmente en vigor permite la penalización de ciertas conductas de las cuales se vio obligado. Una conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de la sentencia. Fue en contra del Estado mexicano. Resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición, promovió la fijación de criterios de interpretación, impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada. La reforma constitucional del 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos y es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República. Las fuentes de información, el sitio web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Desaparición Forzada, Secretaría Ejecutiva y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ficha técnica Radilla Pacheco contra México. Que tengan muy buenas tardes.